Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 8, libres para descansar. Seguimos hablando del trimestre Descanso en Cristo y esta vez estamos hablando de cómo poder ser libres para poder descansar. Entonces, lo que nos lleva a la lección de esta semana a poder ver el versículo de memoria que decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. Muchos de los que se encuentran con Jesús en su ministerio terrenal eran enfermos, a veces incluso enfermos terminales. Acudían en masa a Jesús en busca de salud y descanso de sus sufrimientos, y siempre los obtuvieron. A veces Jesús solo decía una palabra y se recuperaban por completo. A veces tocaba a los enfermos y se sanaban milagrosamente. A veces los despedía y la curación se producía yendo de camino. Jesús sanó a hombres, mujeres, niños, judíos, no judíos, ricos y pobres, y a gente sencilla. Los peores casos de lepra y ceguera no quedaban fuera de su alcance. Por cierto, incluso sanó a los que padecían la peor enfermedad de todas las muertes. Y esta semana vamos a estar analizaremos dos ejemplos de curación muy diferentes. En uno, la persona estaba tan enferma que ni siquiera podía acercarse a Jesús por sus propios medios. Sus síntomas eran bien visibles para todos. En el otro caso, no había síntomas visibles ni obvios. En ambos casos, la sanidad llegó a la manera de Dios y a su tiempo. Y esta semana, al explorar el tema de descanso del dolor y el sufrimiento, también consideraremos la pregunta que todos en algún momento u otro de nuestra experiencia cristiana nos hemos planteado. ¿Qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos respuesta? ¿Cómo hallar descanso entonces? Y son dos preguntas bien difíciles a veces de entender, porque ¿qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos la respuesta? ¿O cómo puedes tú sentirte en paz al no encontrar esa sanidad que tanto estás buscando, ¿verdad? Así es que eso es lo que vamos a estar hablando y analizando en esta semana. Ahí estamos viendo sanidad como la de el paralítico, para que haya descanso, libertad. Y también vamos a estar viendo a Elías, cómo pudo encontrar descanso, ¿verdad? Y vamos a estar viendo los diferentes puntos de esta semana antes de entrar de lleno en la lección. Dice: ¿de qué necesito librarme para poder descansar? Ya están entendiendo más o menos de qué librarse para poder descansar. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades físicas, mentales o espirituales? ¿Puede enfermar a alguien que sigue escrupulosamente las pautas de salud y lleva una vida sana? ¿Puede un cristiano estar desanimado, deprimido o ansioso? Pregunta bastante seria. A través de dos ejemplos bíblicos buscaremos respuesta a estas preguntas. Primero vamos a estar dividiendo la lección de esta semana, que va a estar hablando libres del pecado, el paralítico y sus amigos. Vamos a hablar las causas de la enfermedad, la liberación de culpa. También vamos a hablar libres del desánimo, de Elías Tisbita, las causas, del desánimo, la desesperación, levantarse y seguir. Y eso es lo que vamos a estar analizando en la lección de esta semana. Vamos a comenzar allá. Las causas de la enfermedad. En Marcos 2:3 reconocemos y hemos estudiado esto muchas veces, donde 4 amigos deciden llevar a un paralítico ante Jesús y descubren un techo y lo bajan, y dice que una vida de pecado había llevado a este hombre a una parálisis incurable. ¿Qué hizo? ¿Qué no dejó de ser para que llegara allí? Dice que está claro que la causa de muchas enfermedades se encuentra en la transgresión de las leyes divinas, especialmente las de la salud.
Sin embargo, esta visión puede limitar nuestra comprensión de la enfermedad. Desde que el pecado entró en el mundo, causa enfermedad. Puedes sufrir un cáncer de pulmón sin haber fumado nunca. ¿Por qué? Por el mal que reina en este mundo. Así es que sí, hermano, hay causas, lo hemos visto, estamos claros de que han habido hermanos que han terminado con cáncer y posiblemente nunca han tocado algún cigarrillo, posiblemente nunca han tomado, nunca han comido esta carne, inclusive, y terminan con cáncer terminal. ¿Y todo a causa de qué? Del mal que reina en el mundo. El paralítico sufría por su propio pecado, pero tenía dos cosas a su favor: amigos que se preocupaban por él y un Salvador que siempre tiene tiempo para dar descanso al necesitado. Tú y yo tenemos ese mismo Salvador que siempre tiene tiempo para darnos descanso si estamos en necesidad. Y estoy seguro, hermano, que cada uno y amigo que me escucha, tenemos un amigo que se preocupa por nuestras debilidades, por nuestras enfermedades, por nuestros chascos, ¿verdad? Y es por lo tanto las causas de la enfermedad. Allá proseguimos y vamos a ir viendo la liberación de la culpa. ¿Cómo puede haber liberación de la culpa? Bueno, en Marcos 2:5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos tenían una fe grande, confiaban que Jesús iba a ser el que iba a darle la sanidad a este paralítico. Y Jesús fue directo a la raíz del problema. La parálisis solo era un síntoma. El origen estaba en el interior. Necesitaba ser perdonado y librarse de la culpa. ¿Tú quieres entrar en descanso? ¿Tú quieres tener paz, ser libre? Tienes que confesar tus pecados. Una vez que obtuvo el perdón y él, con él, el descanso espiritual que necesitaba, su enfermedad eran tan solo una molestia llevadera. Sin embargo, Jesús decidió liberarle también de la enfermedad. Nuestro Salvador nos asegura que podemos descansar en la seguridad de su amor, su gracia y su perdón ahora mismo, incluso en medio de nuestro sufrimiento. Si estás sufriendo, si necesitas liberación, pídele a Jesús que te perdone de tus pecados, que te limpie de todo corazón. Y mi hermano, posiblemente este pecado ha sido el que haya llevado a que no tengas paz ni tranquilidad, pero una vez confesado, Dios no solamente te va a dar liberación del alma, sino también sanidad física y espiritual. Dice en el R.G. de White, Obreros Evangélicos, página 229, al orar por los enfermos. Fíjese, me gustó esta cita, una cita que está bastante clara. Dice: nuestras oraciones deben incluir este pensamiento: Señor, tú conoces todo secreto del alma. Tú conoces a estas personas. Jesús, su abogado, dio su vida por ellas. Su amor por ellas es mayor que el que podemos tenerle. Por lo tanto, si es para gloria tuya y para bien de los afligidos, pedimos en el nombre de Jesús que les sea devuelta la salud. Si no es tu voluntad que les sea devuelta, pedimos que tu gracia los consuele y tu presencia los sostenga en sus sufrimientos. Una oración clave, concisa, precisa, al grano, donde se tocan todos los aspectos del por qué posiblemente una persona no ha recibido sanidad y contesta: ¿qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos la respuesta? Bueno, posiblemente hay pecado en la vida de la persona y necesita ser confesado, necesita ser liberado para poder obtener el descanso que necesita del interior para también poder recibir la sanidad. Y si no recibe la sanidad, puede ser la voluntad de Dios que traiga consuelo a su alma. Así que debemos orar apropiadamente. Entramos aquí de paso al tema, mis hermanos, de las causas del desánimo. Muchas veces es difícil cuando oyes a un hermano de la iglesia que dice: oye, estoy desanimado, no me siento bien, estoy como si estuviera abatido, acabado. Dice el versículo de Primera de Reyes 19:3 que viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y estamos hablando de Elías, hermanos. Elías oyó lo que había dicho Jezabel y lamentablemente fue como un vaso frío de agua
que le cayó encima, él dijo, tengo que desaparecer. Cientos de profetas falsos no atemorizaron a Elías, no. Sin embargo, la amenaza de Jezabel le hizo entrar en pánico. Dominado por el miedo, huye sin rumbo fijo, cruza el territorio de Israel y de Judá y aún no se siente seguro. Imagínense qué vuelta al mundo había dado y aún así no encontraba la paz, ¿verdad? Qué terrible es cuando uno no puede encontrar tranquilidad ni puede encontrar paz, aún en medio de pruebas, de problemas, de persecución. Dice, falta de fe, no. Su fe seguía firme. En 1 Reyes 19:10 había estado sometido a una fuerte presión y el decreto de muerte quebró sus fuerzas. El decreto de muerte. Dice que en este estado no podía pensar con claridad y dice también que necesitaba descanso, pero no sabía dónde o cómo encontrarla. Simplemente huía. El caso de Elías nos enseña a no juzgar al que cae en el desánimo o la depresión. Al contrario, apoyarle, escucharle, animarle. Hermano, puede suceder, puede suceder. Tú y yo estamos llamados a estar allí para poder darle ese apoyo, para poder escucharle, para poder tocarle y animarle para que puedan seguir, proseguir y que puedan encontrar el descanso necesario. Miren, hermanos, dice la desesperación. Primera Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y fíjense, abandonado a pensamientos negativos, Elías se dio cuenta de lo que su vida significaba para el pueblo de Israel. Tal vez había arruinado la reforma que se estaba produciendo. Tal vez había defraudado a Dios. Tal vez sería mejor estar muerto. Pero por fin ha dejado de huir. Por fin se ha parado a reflexionar. Su oración es corta, 1 Reyes 19:4, pero es la oportunidad de Dios para intervenir. Y tal vez no podamos sentir a Dios o no veamos indignos, nos veamos indignos de su atención, pero Dios está allí, a nuestro lado, mirándonos con amor y ternura. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, hermano. En Salmos 34:18, si te sientes de esta forma, abatido, agobiado, ponte en la mano de Dios. Él está presto para sacarte de la desesperación. Cuando Elías se sentía que todo terminaba, decía que Jehová estaba allí para poder suplirle, para poder compartir con él, para poder levantarlo en medio de la desesperación. Seguimos por aquí donde nos dice que levantarse y seguir. Primera de Reyes 19:5 dice que y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Antes de obtener el descanso espiritual, Elías necesitaba descanso físico, comer y dormir. Ahora estaba preparado para su encuentro con Dios. Dios dirige ahora sus pasos, le hace reflexionar y en tranquilidad de un silbo apacible le encomienda nuevas tareas a realizar. Primera de Reyes 19 al 11:18. Su vida no acababa debajo de un enebro, ¿no? Aún haría descender de nuevo fuego del cielo. Aún tenía que buscar a los 7,000 que buscaban la reforma espiritual de Israel. Aún había nuevas amistades que realizar. El final, un carro de fuego, un viaje directo al cielo. Cuanto más oscuro veamos nuestra vida, tanto más debemos acudir a Dios para encontrar descanso. Te sientes solo, te sientes triste, desesperado, sin ánimo de proseguir. Busca más de cerca el encontrarte con Dios. Fíjese que Elías no se rindió, descansó, se levantó, comió y saben que todavía había una labor que hacer. Lo logró y un carro de fuego y un viaje directo al cielo fue lo que él obtuvo. Tú y yo también podemos obtener ese viaje si nos proponemos hacer la voluntad de Dios. Hermanos, a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión. A todos
de profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tal momento pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de la providencia de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para sentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Eso es Profetas y Reyes, página 119. No sé tú, hermano, si todavía te sientes triste, si te sientes agobiado, pero fíjense, tenemos que confiar en el Rey de Reyes y Señor de señores, ¿verdad? Él es el único que puede ayudarnos a mantener esa fe latiente. Fíjese, dice, con los continuos cambios de las circunstancias se realizan cambios también en nuestra experiencia y por ello somos exaltados o deprimidos. Pero el cambio de circunstancias no tiene el poder de cambiar la relación de Dios hacia nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y nos pide que tengamos una confianza inquebrantable en su amor. Sigan contemplando a Jesús, continúen orando con fe silenciosa, prosigan apoderándose de su fuerza, ya sea que experimenten algunos sentimientos o no. Sigan avanzando sin vacilación, como si cada oración ofrecida hubiese sido colocada en el trono de Dios y contestada por aquel cuyas promesas nunca fallan. Prosigan adelante, cantando y entonando melodías a Dios en vuestros corazones, aunque os encontréis deprimidos por una sensación de peso y de tristeza. Les digo, como alguien que sabe que la luz vendrá, que tendremos gozo y que la niebla y las nubes serán rechazadas, y así pasaremos del poder opresivo de las sombras y las tinieblas al sol brillante de su presencia. Mi hermano, yo te insto a que busques de todo corazón la forma de poder acercarte más y más a Dios. Necesitamos ser liberados del pecado y no solamente ser liberados del pecado, poder entrar en su descanso y por ende, si estamos enfermos, podemos ser sanados. Te invito a que ores conmigo en esta noche. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú estás allí para ayudarnos, para socorrernos. Ayúdanos a entender que necesitamos ser libres para descansar. Así es que libéranos de todo pecado, de toda maldad en nuestras vidas y de paso trae sanidad a nuestras vidas físicas, a nuestros corazones espirituales. Quédate con nosotros, guárdanos, dirígenos y prepáranos siempre para poder servirte de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Hermano y amigo que me escucha, te pido que compartas esta lección con otros. Sigue suscribiéndote al canal. Allí estoy viendo a algunos hermanitos que han estado suscribiéndose. Dios los bendiga, Dios los guarde a cada uno. Comparte con otros que no conocen de la palabra de Dios. Y sobre todo aprovecha estas lecciones para que puedas enriquecerte más espiritualmente. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga reposar su rostro sobre ti y traiga paz a tu corazón. Ricas bendiciones.